Está cojonado, macho. Ya va. Las gafas son buenas. Vamos a hablar con más escuelas a ver qué hacen. Una alternativa es algo personal, porque sabéis que aquí. Entonces, yo creo que la alternativa se puede incluso una base jurídica y nosotros no tenemos. Bueno, pero se puede dar, como se me hablaba aquí, una vaga, pues a la decisión y no importa, no importa. Más tremendo soy preguntar, ¿eh? ¿Y cómo se llama esto? Silicona. A estas horas desayuno todos los días. Después le tiras una vista de gusano hacia arriba. Dígame una cosa, ¿tú qué haces aquí? Estoy escondido, no se nota, ¿no? ¿Estás jugando al escondite? Sí, eso intento. Bueno, ahora dime, ¿cuántos años tienes? Uy, eso no se debe decir la edad. Bueno, pero estás estudiando arquitectura. Sí, eso creo, eso me dijeron. ¿Y a tus años jugando al escondite? Sí, pero me queda la idea de que hay gente mayor que yo y eso me da moral. Bueno, pues nada, a seguir así, ¿eh? Vale, a seguir estudiando. Silencio, ¿eh? Javier, sígueme, ¿eh? Un
bonito, es muy interesante. Son las 8 menos 20 de la mañana, estamos aquí reunidos como buenos hermanos y bueno, pues estamos pasando muy bien, muy bien. Hay que repetirlo y hay que decirlo yo lo que diga mi compañero. Gracias. Y bueno, pues eso. Gracias a todos, gracias a todos. ¿Tú quieres mamarte a TKM? Por ejemplo. Pero poder chajar del calderón. Porque hay que decirlo. Tiene que enterarse la gente. Y eso. Mi madre, saluda a mi... Y un saludo a la madre de él. Hola, madre de él. La chica que está detrás de José Ramón no sale, ¿eh? ¿Quiénes son las Javier? Es que ¿quién fue el encargado de eso? Porque... Javier. Prensa era María Cuñas y María José. de la prensa. Sí, pero es que ellas eran de llevarlos... Había que llevarlos, por ejemplo, de nuevo a que la no, algo no, bastante. Pues llamar a los... Como no la agarren por abajo, se quedan sin ella, tío. ¿Qué coño hacen ahora, tío? Ah, están agarrándola desde abajo. Esto es un punto. Tenía que llevar algo pintado en blanco.
Ya sales, ya sales. Bueno, estamos aquí haciendo un reportaje sobre el fondo de arquitectura que están aquí. Dijeron que iban a hacer una marcha desde la Ursa de Verano para Torre Hércules, pero por aquí no han pasado. Son ahora exactamente las 12:10 de la mañana y hemos estado aquí desde las 11:30 y no han venido por aquí. No sabemos qué pudo haber pasado. Creemos que pueden estar en algún enfrentamiento policial en la plaza de Pontevedra y nos vamos a ir hacia allá a ver si realmente tienen algún problema con las cuerdas antidisturbios. Nada más, gracias. Así, bien, despacio. Que siga, que siga. Cojonuda la historia. Ya vale, ¿no? Cojonudo, cojonudo. Cada uno. Llevan al revés la pancarta, traen gilipollas este. Enfoca un poco el mogollón, cómo se va organizando la cola. Ya voy, ya voy. Para. No, no, deja. Por el culo. Bien, bien, bien. Ahora va, Alberto, tranquilo. Venga, que va bien. Venga, venga, que va bien. Haz despacio, nos aquí. Sí, déjame coger esas pancartas y ya está. Ahí hay fuego en la cola. Espera, espera. Sepárate, José Carlos. A Luis, Evangelio. Rojo, José, semáforo, rojo. A eso, ¿eh? Muy bien, venga, venga. Eso. Ahí, el cabrón ese. Tranquilo, Moncho. Dile que queda por la posteridad, Moncho. Ya estamos. Está cojonudo este paso de cebra, venga. Está grabando, ¿no? Muy bien. Sepárate, José Carlos. Quito, sepárate. Vale. Siéntate en el coche. Al señor del coche, José. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes al señor del coche? Sí. Cojonudo.